Ok, en la convolución teníamos un tema importante que era el lambda. Y este lambda lo que hacía es decirnos cuántos elementos arriba y abajo estamos considerando como los vecinos del píxel central. Entonces, para yo calcular el valor de la convolución en este punto, yo tomo en cuenta todos estos, ¿ok? Se tiene que calcular. Entonces, para este punto, usando esta máscara, calculábamos un menos 101. Y para este mismo punto, pero usando esta otra, usábamos un menos 154. Y dijimos que la diferencia entre ambas era que en la primera todos los vecinos tienen la misma importancia y en el otro, conforme se van alejando, tienen menos importancia. Es decir, estos vecinos, los que cercanos a él, tienen el doble de importancia que los que están acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué cosas tenemos que considerar cuando generamos la convolución? ¿Qué pasa con los elementos que no todos sus vecinos existen? Por ejemplo, si yo estoy tomando un lambda 2 y estoy aquí, pues sí existen los dos vecinos a la izquierda, dos vecinos hacia arriba, pero no existen todos los vecinos de 2 a la derecha, ni todos los vecinos de 2 hacia abajo. Entonces, estos que están aquí, al no existir, normalmente se les considera que tienen el valor de 0. ¿Ok? Pero si yo estoy tratando de usar una máscara de este tipo, en donde me dice qué tan diferente es mi píxel con sus vecinos, si yo le pongo un 0 y este elemento tiene un valor diferente de 0, ¿qué va a pasar? Que se va a considerar que todos estos vecinos son muy diferentes al vecino que yo estoy comparando. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, lo que va a hacer es que me va a decir que es muy diferente. Y la realidad no es que sea muy diferente, es que no tiene contra quién comparar. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo que revisar a mis vecinos, tengo que validar, ¿existen o no existen? Y la parte que sí exista, sí la tengo que calcular, y la parte que no exista, yo lo puedo dejar como que sí vale 0 o que vale como el propio píxel central. Entonces, si yo considero que todos estos son 11, va a decir que es menos diferente de sus demás vecinos. ¿Sí me explico? Porque conceptualmente considera que los que no existen son como él. Y entonces la diferencia de él con ellos es 0. Y en nada más la diferencia que vamos a considerar, pues son los que sí existen. Y esos son los que me van a decir qué tan diferente es ese píxel. ¿Ok? Bueno, ¿qué filtros tenemos para mejoramiento? ¿Se acuerdan que les dije? Son 2. El primero es aquellos que suavizan. En la literatura inglesa la van a encontrar como smoothing. Están suavizando la imagen y su suma de ella, de las máscaras que suavizan, son 1. ¿Se acuerdan el ejemplo del un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, o un 25avo, un 25avo? Estos, cuando son la suma 1, tienen la característica de que suavizan la imagen. ¿Ok? Ahora, los filtros que quieres saber qué tan diferente es un píxel con sus vecinos se le llama perfilado
o sharpening, ¿ok? Y esto, su sumatoria me tiene que dar 0. Es el ejemplo del que acabábamos de ver aquí. Si yo sumo esto con todos los que están aquí, me tiene que dar 0, 0, 0, 0, y este es uno de suavizado. Cuando yo en lugar de poner un 4, yo pongo aquí un 10, lo que hago es que ese píxel se vuelve el valor más central, digamos, de todos los vecinos que tengo aquí. Y cuando yo calculo este, también le pongo el valor central de toda su zona. ¿Ok? ¿Quieren que hagamos el ejemplo numérico de cómo hacía o directamente nos vamos a las imágenes? ¿Qué prefieren? ¿Nos vamos directo a las imágenes? ¿O hacemos números aquí? Pues podremos ir directamente a las imágenes. No sé. Ok. Y ya Creo si que tienen sí. duda, pues nos vamos a los números, ¿les parece? Ok, entonces, el programa que primero vamos a explicar es el de la convolución. ¿Ok? Necesitamos para la convolución la imagen, aquí está, la máscara. ¿Necesitamos el lambda? ¿O lo podemos calcular el lambda a través de la máscara? ¿Ustedes qué creen? A ver, chicos, ¿qué creen? Si la máscara es de 5 por 5, ¿de qué tamaño es la lambda? Uy, de 2, no. Es que si la máscara sería de 2, el lambda podría ser de 1. A ver, fíjate. El lambda me dice cuántos vecinos veo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿te acuerdas? Entonces, si el vecino está aquí y el lambda es 1, entonces veo uno acá y uno acá, uno acá y uno abajo, ¿ok? Entonces, el tamaño de la máscara es un lambda para acá y un lambda para acá. Entonces, es 2 lambda más 1, que es el del medio, por 2 lambda más 1. Entonces, si por ejemplo es de 5, a 5 le resto 1, me queda 4. Entre 2, 2. Pero que no sería, no sé, se vería raro que el lambda excediera de, no sé, de 2, 3. Sí puede ser, ¿eh? Cuando tú quieres suavizar muchísimo una imagen, sí trabajas, o imagínate una imagen satelital enorme. Ahí un lambda 1 es muy pequeño. Para imágenes como las que trabajamos nosotros, un lambda 2 ya es suficiente, ya es demasiado, ¿no? Pero conforme aumenta, es para imágenes más grandes. Entonces aquí, esto de la máscara, o sea, el tamaño de la imagen máscara, a sus renglones les quito 1. ¿Ok? Entonces, si fuera de 5, le quito 1, es 4. Entre 2 a 2. Entonces el lambda es 2, porque queda 2 para arriba, 2 para abajo y el central 5. Entonces de aquí yo puedo inferir el tamaño del lambda. ¿Ok? Ya una vez que tengo el tamaño del lambda, yo ya sé en qué vecindad me voy a mover cada vez que esté trabajando con un píxel.
¿Ok? Entonces, necesito que mi imagen, primero la casteo a doubles. ¿Por qué? ¿De qué tipo son los valores de las máscaras? Me regreso a la presentación. ¿Qué tipo de valores tengo aquí? Enteros. Enteros y positivos Ajá. ¿Y aquí qué tipo es? racionales. Entonces, como no sé qué tipo voy a recibir, yo acepto dobles. ¿Ok? Me voy a regresar. Y a mi propia imagen la paso a doble para que ya tenga de los dos lados dobles y al final ya pueda hacerlo sin problema en los cálculos. ¿Ok? Entonces, mi resultado, que es mi G, le pongo puros ceros. Ya, la tengo presente del mismo tamaño que la imagen original. Y luego digo, ¿cuántos renglones y cuántas columnas tengo? Y aquí los tomo directamente de la imagen. ¿Ok? Y luego digo, ¿se acuerdan que yo les dije, qué pasa cuando yo tengo vecinos que no existen dentro de mi imagen? Entonces, estoy en los bordes y estoy trabajando con estos píxeles. Regreso a la presentación. Imagínense que yo trabajo con este. No existe este segundo renglón, ni esta segunda columna a la derecha. No existen. Entonces, todos estos elementos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Se acuerdan que les dije que hay dos opciones? O los considero que tienen un 0, o los considero que tienen el mismo valor que el píxel central. ¿Y eso qué nos va a hacer? Ampliar la imagen. Pero esto nada más es conceptual, ¿eh? No es que exista, no las vamos a incluir, solamente es para el cálculo. Entonces, para el cálculo de este 11, yo voy a considerar que aquí hay un 11, 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 y como lo que yo estoy buscando son diferencias, lo que me va a decir el cálculo es de que este no es diferente a los vecinos que ni existen. Pero si yo le pongo un 0, lo que va a pasar es que no puedo, o sea, como no existe y le digo que tiene 0, va a ser muy diferente a ellos, conceptualmente hablando. No existe, ni los voy a incluir. Nada más es para el cálculo, porque acuérdense que con base en esto que estoy haciendo voy a calcular un número que voy a poner aquí en el 11, nada más. ¿Ok? Entonces voy a regresar aquí. Entonces, aquí recibo un tercer parámetro que me dice indicador. ¿Y qué dice aquí? Si tengo un 0, voy a tomar como vacío los vecinos inexistentes, es decir, un 0, ¿no? Y un 1, lo que voy a hacer es tomo el valor central como esos valores de los píxeles que no existen. Entonces, esta es una decisión. Ninguna de las dos es siempre la mejor. O sea, podría ser que a veces yo diga, bueno, esta vez la voy a tomar como que tienen 0 y esta lo voy a tomar como que tienen el valor central. ¿Vale? Entonces, si yo, ¿por qué esta decisión no la hago en cada píxel? Porque si no, esta decisión la voy a hacer n por m veces. Y no solo eso, n por m por número de canales. Entonces, para no tardarme tanto, lo que hago la decisión aquí y este mismo código lo pongo para el otro, pero ya no hago aquí la decisión, sino ya sé qué tengo que hacer con los que no existen. ¿Sí me explico? Es nada más por optimización de código. ¿Se ve feo? Sí, porque dices tú, bueno, es que después pone lo mismo en el else, ¿no? Bueno, casi lo mismo. Pero es por eso, porque si no, estarías haciendo esa decisión por cada píxel y por cada canal de él. O sea, muchísimas veces. ¿Sale? Sí, sí entendimos por qué esa decisión ahí, aunque no se ve tan bonita. Bueno, nada bonito.
¿Sí están de acuerdo, chicos? Nada más es por optimización eso. Sí, profe, está bien. No es porque sea lo más bonito, pero sí es más rápido. Y llega un momento en que a veces programar bonito no te reditúa en desempeño, ¿no? Entonces aquí en ese caso nos vamos por el desempeño. Y es un proceso muy pesado porque por cada píxel va a hacer, por ejemplo, para un lambda 1 va a ser 9 multiplicaciones más una suma por cada uno. Y si aparte ahí le pones un if, se hace más pesado. Entonces, lo que vamos a hacer es, por cada canal, para cada canal lo vamos a hacer. Y dentro de cada canal, para cada renglón y para cada columna. Entonces, llego yo al píxel central. O sea, cada uno de los píxeles de la imagen es el central para ese cálculo. ¿Ok? Necesito yo calcular una suma. Esta suma corresponde a esto que estamos haciendo. O sea, este acumulado de cada uno de estos elementos, se le llama la suma en el programa. ¿Ok? Ahora, yo necesito saber en qué renglón de la máscara y en qué columna de la máscara estoy. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo que son dos diferentes recorridos? ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿O no? Sí. ¿Sale? Voy a hacer una anotación aquí. Entonces, para el primer cálculo, este elemento lo tomo con este. ¿Están de acuerdo? Aquí coincide que es el renglón 1, columna 2. Y aquí es el renglón 1, columna 1. Para el siguiente, el renglón 1, columna 3 de la imagen, pero renglón 1, columna 2 de la máscara. ¿Ok? Y así vas a ir moviéndote en un índice que te dice en qué renglón estás de la imagen y en el otro en qué renglón estás de la máscara. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando no estás aquí, sino ahora estás calculando este elemento? Ese es el que tú quieres calcular. ¿Dónde empiezan sus vecinos? Dijimos que eran 2 arriba, 2 abajo. Entonces, aquí empieza, ¿están de acuerdo? Aquí, aquí. Es esta su área que tienes que ver, ¿no? Entonces, cuando ya estás calculando, por ejemplo, este vecino, ¿qué renglón es? Cuarto renglón, cuarta columna, ¿están de acuerdo? Y aquí estás otra vez en el primer renglón, primera columna. Cuarto, quinta columna, primer renglón, segunda columna. Entonces tienes que tener dos, una que te diga en qué estás en la imagen y otra que te diga en dónde estás en la máscara. Son dos lugares en donde tú tienes que identificar. ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, vamos bien. ¿Sí? Entonces, acá para eso sirve este índice del renglón de la máscara y el renglón y la columna de la máscara, para hacer el recorrido de la máscara. Cada vez que llegamos a un píxel, recorremos la máscara. ¿Ok? Entonces, ¿en qué lugar me voy a encontrar en la imagen? Ahora vamos a la imagen. ¿Ok? En el renglón que me encuentre, ¿dónde empiezo? En el número lambda menos, o sea, le resto el lambda. Si estoy en el renglón 3 y lambda es 2, empiezo en la posición 1. ¿Sale? Para eso nos sirve, para ubicar el inicio y el fin de la zona de ese píxel. O sea, estoy aquí y tengo que restarle 2 y 2 para llegar aquí. Entonces, encontrar este punto inicial y este punto final, para eso nos sirve este recorrido. Entonces, al renglón le quito lambda, ¿y dónde va a terminar? Pues el renglón más lambda.
¿Dónde voy a empezar en la columna? En la columna que me encuentro, menos lambda, y termino hasta la columna más lambda. Eso es lo que hace el recorrido de la imagen. ¿Ok? Y luego lo que pregunto es, tengo por ahí una bandera que se llama existe, para ver si sí existe ese vecino. ¿Están de acuerdo que no estamos en tela de juicio si existe el píxel? Porque al hacer este recorrido yo sé que existe el píxel. El que no sé es si existe ese vecino de ese píxel. Entonces, aquí le pregunto, ¿el renglón que calculé para recorrer la imagen es mayor que 0? Entonces sí existe. Y es menor al número de renglón de la imagen, porque puede ser que estemos en los bordes de arriba o en los bordes de abajo. Entonces tengo que validar que sea positivo y que no se salga. Lo mismo para las columnas, ¿no? Lo mismo. Entonces yo digo, ¿por qué no puse este if de acá, esta otra condición? Porque se veía muy largo, ¿ok? Aquí lo que hice fue separar en dos decisiones todo lo que tenemos que revisar del if. Entonces, la columna que calculé para este vecino es mayor que 0 y está dentro de las columnas, entonces sí puedo trabajar. Entonces sí existe. Si no, ya dijimos que no existe por default. Y preguntamos, ¿existe el píxel? Muy bien. Entonces, a la suma le acumulamos lo que ya tenemos, más este elemento de su vecino por la máscara en esa posición. ¿Ok? Al terminar este vecino, aumentamos un renglón en la máscara, una columna, perdón, y sigo trabajando en ese renglón. ¿Okay? Cuando cambio de renglón, aumento el número de la máscara más 1 para que ahora esté revisando el siguiente renglón de la máscara y comienzo las columnas otra vez para que haga esto. ¿Sale? ¿Qué pasó cuando no existió el vecino? Si no existió el vecino, no hizo nada. Entonces, ¿cuánto acumuló? 0. ¿Sale? ¿Qué hacemos cuando, en lugar de tener un 0, ese vecino que no existe, le ponemos el color del propio píxel central? Entonces, si no existe el elemento central, aquí está, se multiplica por la máscara. Y esto es lo que hacemos cuando no están vigentes esos píxeles. Ahora, ustedes aquí me pueden decir, ¿y por qué al final la máscara, la imagen resultante no se pasa a unsign in? ¿Se acuerdan que ese es lo que siempre habíamos hecho en todas las transformaciones? Lo que pasa es que el resultado de una convolución es un valor flotante, es una matriz con valores flotantes. ¿Sale? Entonces no tenemos que hacer ningún tipo de casteo hacia los enteros sin signo, sino eso que calculamos es el resultado. ¿Alguna duda de este proceso? No, yo creo que no, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, ya teniendo esta convolución, voy a ver el otro programa que les pasé que se llama filtro promedio. ¿Ok? El filtro promedio es tan simple como eso. Voy a ponerles primero. Ok, un filtro promedio es aquel que genera un promedio de una vecindad. Entonces, en cada píxel va a poner el promedio de su zona, el promedio de su zona, el promedio de su zona. Eso es lo que hace el filtro promedio. Entonces, lo único que tenemos que decirle es, pues calcúlame promedio de 3 por 3, de 5 por 5, de 7 por 7. Siempre son áreas que son
impares. ¿Por qué? Porque se le pone 2 elementos iguales de cada lado, lo cual hace un par, y se suma un 1. Entonces, al final, el tamaño de las máscaras siempre es impar, ya sea de 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, 11x11, para que tengamos un píxel central y tengamos a ambos lados el mismo tamaño. Por eso es siempre impar. Este es el tipo de filtro. Por ejemplo, aquí yo tengo al... ¿Cómo se llama este? Ay, se me va su nombre. Ay, se me fue su Bueno. nombre. No me acuerdo cómo se llama. Déjenme ver si aquí lo encuentro rápido. Baboon. Bueno, aquí está Baboon. Y cuando yo le aplico un filtro 3x3, noten cómo toda esta textura que tenía aquí, si alcanzan a ver estas texturas que se notaban, ¿qué le pasó? Se suavizó, parece así como los filtros que se ponen las niñas en Instagram. Le hicimos un filtro de Instagram a Baboon. ¿Saben qué? Yo creo que es muy, bueno, déjenme dejar de grabar. Reanudar. Esta es una imagen, creo que de un parque de diversiones en China. Entonces lo que hacían es que tú te ponías ahí, te tomaban la foto como si te estuvieran comiendo un monstruo, ¿no? Y esta imagen, aquí yo le apliqué un filtro 7x7. Noten cómo ya empieza a desaparecer los detalles. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo le aumento todavía más el tamaño? Ya ni siquiera se puede distinguir bien. Así vemos cuando no traemos lentes, yo sí veo, es filtro. Entonces, conforme aumenta el tamaño del filtro, aquí está la original y vean cómo, ya ni ojos se le ven, ¿no? Aquí, olvídate. Nada más se ve como difuminado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para el filtro promedio? Voy al programa. Para el filtro promedio, lo único que necesitamos, ya tenemos la convolución, que es lo más difícil, ¿no? Lo único es que me digan de qué tamaño quieres que haga yo el filtro. De lambda 1, de lambda 2, de lambda 3. Entonces yo ya con eso hago mi máscara y lo mando a la convolución. ¿Okay? Entonces el tamaño de la máscara va a ser el lambda por 2 más 1. Ese es el tamaño, ¿no? Si el lambda es 1, va a ser de 3. Si el lambda es 2, va a ser 5. Y así, ¿no? El tamaño de la máscara. Luego, la máscara lo vamos a llenar de puros unos. ¿Ok? Puros unos. Pero lo vamos a multiplicar por 1 sobre el tamaño de la máscara. Entonces, si es 9, o sea, si es de 3x3, lo vamos a dividir entre un noveno. Si es de 5x5, un 25avo. Así es como vamos generando esta máscara. Y ya, mandamos a hacer la convolución y noten que aquí sí hacemos el casteo. ¿Por qué? Porque el propio resultado de la convolución es lo que necesitamos. Y eso ya es mi imagen. Entonces, búsquense una imagen para que le hagamos este filtro promedio. Si lo vamos comparando, ¿les parece? Entonces, ahorita me voy a quitar todas las arrugas con este filtro. Ok, entonces, ¿ustedes creen que pase algo con el histograma?
Se bajan sus picos. Se bajan los valores, ¿no? ¿Les parece que también comparemos qué está pasando con el histograma? Claro, este no es el tema de los histogramas, pero pues ya tenemos el antecedente. Entonces, bueno, le voy a poner a Lena. Lena nunca falla. Ok, generamos el histograma. Y luego el G1 va a ser el filtro promedio de lambda 1. ¿Ok? Entonces, este va a ser, entonces sería 1 por 2, 2 más 1, 3, 3 por 3, 9. Entonces va a ser un noveno en cada elemento. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Luego, el otro va a ser 1 de 2. Entonces va a ser de 5 por 5 el tamaño y va a ser un 25avo lo que vamos a estar calculando. Y otro más. ¿Les parece que tengamos 3 filtros? Y hagamos el de 3. Y si fuera 3, sería de 7 por 7, sería un 49avo. ¿Ok? Generamos los 3 histogramas. Este es el 35. Pensé que había modificado el original, sí quedó bien. Ok, entonces aquí generamos el otro histograma después del filtro tercero. Ok, entonces en la propia imagen vamos a poner la original y sus 3 filtros. Entonces, vamos a poner la imagen 1. Entonces vamos a poner el filtro promedio lambda igual a 1. Lambda 2. Y lambda 3. ¿Ok? Y cuando nos presente, va a ser filtro promedio, que ahí nos aparezca. Lambda 2. Y que nos grafique también el tercero. Igual ustedes a mí me dicen exactamente qué está pasando en el histograma, ¿no? Entonces es imagen, filtro, medio, lambda 1. Lambda 2.
lambda 3. A ver, creo que así más. Que no se veía mucho detalle. ¿Sí se alcanza a distinguir el efecto, Elena? Claro, como que aquí tendríamos que hacer unos brincos más grandes para que se notara, ¿no? Por ejemplo, tal vez lambda 1, lambda 3 y lambda 5 tal vez sea lo que más se notaba, ¿no? Y ahora, ¿cómo son los histogramas? Histograma original. Ah, perdón, se fue con no, se fue el acumulado. Hay que presentar, pero el histograma de frecuencias. Ok. Bueno, aquí está el efecto de los filtros promedio. Este es el histograma original. Este es el histograma de lambda igual a 1. ¿Qué diferencia encontraron? ¿Es básicamente la misma o no? Pues sí, o sea, las diferencias son muy mínimas. Son mínimas, ¿verdad? En este primero. Me voy a ir hasta lambda 3. ¿Cómo es? Cambian Pues algunas crestas, bastante ¿no? similar. O sea, la figura es similar, pero noten la frecuencia, aumentó la frecuencia. Es decir, ahora hay más en estos tonos que están aquí. Y antes la frecuencia de estos tonos eran antes de 4000, o sea, de 4000 píxeles, ¿no? Y ahora están arriba del 4500. O sea, hay más claros estos, ¿no? Es como que se generaron más altos los picos, aunque son los mismos picos, están más pronunciados, Sí, sí, todos tienen más frecuencia. ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, este primer pico estaba en el 2000, ahora es en el 2500. Este otro pico también se quedó en el 2500 y antes estaba abajo del 2000. Este estaba arriba del 2000 y ahora es en 2500. O sea, como si se hubieran subido, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó con y más allá del contenido del color, pues empieza a suavizar, se suaviza y llega un momento en que ya no nos parecemos, ¿verdad? Porque ya no vemos detalle. Por ejemplo, aquí se veían las pestañas. Aquí yo no veo pestañas.
¿Alguna duda de este primero? No, No, yo creo que no. Está tranquilo, ¿no? Entonces, aquí el caso de los filtros promedio, pues al tomar precisamente el promedio de la zona, todos los píxeles se parecen más. Y entonces llega un momento en que esas texturas que teníamos, pues ya no, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Voy a irme al programa antes de continuar porque quiero que veamos la razón. Imaginen, déjenme agarrar una imagen. ¿Ya habíamos hecho una imagen en donde le poníamos ruido? Sí, ¿verdad? ¿O no? Creo que no, no recuerdo. me parece que no. Imagen así. O lo soñé. Déjenme ver. Ok, les voy a pasar este programa de generar ruido y lo vemos rápidamente. ¿Qué es para ustedes ruido? ¿Qué creen que sea? ¿Qué es un ruido en la imagen? ¿Les ha pasado que cuando se están tomando una foto alguien se mete? Sí, Él es ruido. ¿Ok? Entonces, un ruido en una imagen es algo no deseado. ¿Ok? Entonces ya les pasé el generar ruido. Voy a abrirla yo. Ok. Bueno. Imagínense que estuviéramos en un restaurante. ¿Ok? Y entonces, que estamos en un restaurante muy, muy elegante. Y hay unos saleros que para ciertas comidas en lugar de solamente tener sal, le ponen pimienta. ¿Ok? Es imaginación, no existen. Entonces, ustedes le ponen sal y pimienta en un salero, lo agitan. Imagínense que ustedes tienen un platillo, agarran este salero y le ponen. Entonces, donde cae la sal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el platillo? se llena de sal random. De blanco, ¿están de acuerdo? Y cuando cae la pimienta, ¿qué le pasa al platillo? ¿Se vuelve qué? Negro. Negro. Bueno, Sí, oscuro, ¿verdad? O sea, más oscuro de lo que era, ¿no? Y cuando no le cae nada, se queda igual. ¿Están de acuerdo? Ese es el mismo principio de este programa. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a generar un aleatorio. Si el aleatorio está en un intervalo, ay, perdón. Si el aleatorio está en un intervalo, ¿ok? Le vamos a poner pimienta. Si está en otro intervalo, no le vamos a hacer nada. Y si queda en otro intervalo, lo dejamos con sal. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La razón de ruido
la razón de ruido lo que vamos a hacer es, si mi razón de ruido es 0.1, entonces 0.1 aquí, sal. 0.1 acá, pimienta. ¿Y cuánto me sobra? 0.8, ¿están de acuerdo? 0.8, no pasa nada. Si mi ruido es de 0.2, entonces tengo 0.2 de sal, 0.2 de pimienta y 0.6 no hace nada. ¿Ok? Entonces, esa razón de ruido lo que me va a decir es cuánto voy a considerar para sal, cuánto para pimienta, y la diferencia no hago nada. Entonces, si mi razón de ruido me dice que, a ver, aquí en el ejemplo tendría que ser 0.6 de ruido para que la mitad sea pimienta, la mitad sea sal y la mitad no haga nada. ¿Ok? Entonces, mi razón de ruido lo voy a dividir entre 2. Ahora, para cada píxel de la imagen, lo que vamos a hacer es generar un aleatorio y decir, este aleatorio es menor a la razón del ruido, es esto. Si yo le estoy diciendo de 0.6, es esto, ¿no? ¿Es menor a esto? Sí, le toca pimienta. Entonces le pongo un 0. Y si no, ¿qué tal si está por acá? Entonces al 1 le resto la razón del ruido y digo, ¿este aleatorio está dentro de este intervalo? Sí. Le pongo el valor máximo que es la sal. Y si no, no hago nada. ¿Ok? Entonces vamos a generar imágenes con ruido. Claro, con ruido sintético, ¿no? Entonces tomamos cualquier imagen y vamos a llamar esta función. ¿Alguna duda de esta función? No, ¿No? No, ninguna. Entonces, voy a usar este mismo del filtro promedio. ¿Ok? Nada más voy a mostrar y lo voy a escribir. ¿Ok? Entonces, pues podemos usar Lena, cualquiera, ¿no? Y G1, bueno, G va a ser igual a permítame, ahora sí sobreescribí. Ok, aquí vamos a generar ruido de la imagen que tenemos, el valor máximo y el rango del ruido. Entonces, por ejemplo, si quiero que la mitad de las veces tenga ruido y la mitad no, le pongo 0.5. ¿Ok? Y aquí voy a presentar la imagen con ruido.
¿Ok? Y lo único que voy a hacer es guardar la imagen con ruido para después usarla. Entonces voy a guardar a G en el lugar donde siempre leo las imágenes. Y aquí le voy a poner Lena con ruido. Les voy a mostrar a Lena con ruido. Entonces, hay mucho ruido, ¿están de acuerdo? Porque la mitad de los ruidos, pues la mitad de las veces tiene ruido. Entonces, le voy a bajar la razón del ruido y en lugar de 0.5, lo voy a poner en 0.4. ¿Está? Le voy a bajar. Punto 2. Aquí ya se ve un ruido como más selectivo, ¿no? ¿No cree? ¿Sí? Se ve. Sí. O sea, ya no es un ruido tan grosero, ¿no? Porque ya es un ruido más... Nada más déjenme... Este es de 0.2. En la de generar ruido... ¿Se acuerdan que teníamos por ahí una de rellenar imagen? Déjenme buscarla. Al final de imprimíamos algo. Quiero imprimir algo parecido. ¿Ok? Entonces, en el de generar ruido, antes de terminar todo, voy a poner el tamaño de la imagen es tanto, ¿no? Entonces, el tamaño de la imagen nos sirve esto porque es de n por n. El total de píxeles es de esto por esto, ¿no? Esto por esto. ¿Ok? Y aquí vamos a poner, ¿están de acuerdo que llevemos cuántas fueron con, o sea, el número de cuántos se les puso sal y cuál se les puso pimienta y cuántos son en total? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren uno solo para digar cuánto ruido hay? ¿Qué prefieren? Oh, pues ¿Cómo lo prefieren? ¿Una sumatoria para cada una o una total? una total. Una total. Entonces aquí vamos a poner el número de ruido. Le ponemos en 0. Y entonces, si le ponemos pimienta, le ponemos el número de ruido. Es el número de ruido más 1. Y si se va por la tal, también le ponemos más 1. ¿Ok? Y aquí vamos a poner el número de píxeles con ruido. Y aquí le vamos a poner el n de ruido. Y lo vamos a dividir esto entre el total. Bueno, voy a generar el total aquí, pues ya me está dando flojera. Total es igual a esto.
Aquí le ponemos el total. Y aquí ya reconocería el total. Ahí lo que nos va a decir es qué porcentaje de los píxeles le metimos ruido. Entonces voy otra vez al programa de generar el ruido. Entonces, fíjense, el 20% tuvo ruido. ¿Sí es congruente con lo que yo pedí? ¿Qué parámetro le puse de ruido? 0.2. O sea, es el 20%. Sí, corresponde. Sí corresponde. Entonces, aquí está, el efecto visual es este, pero allá el número te dice que solamente el 20% tiene ruido. ¿Ok? Y si le sigo moviendo, por ejemplo, en lugar de esto, que sea de 0.1, ¿ok? Pues está cerca del 9%. Está bien, ¿no? Porque el otro era 10%, cerca del 10%. El efecto visual es este. Ahora, aquí quería llegar. Si yo tengo una imagen con ruido, de la cual yo no tengo forma de obtener la original, ¿no? Yo tengo esta. Y yo a esta le aplico un filtro promedio, ¿qué va a pasar? Me voy a ir al filtro promedio. El filtro promedio, lo cerré. Filtro promedio. Si yo a este le pongo lena con ruido, ¿qué va a pasar? ¿No existe? Dice que no existe. ¿Dónde está el error? Línea 27. Nada más ahorita quiero ver el efecto visual. ¿Qué pasa cuando yo tengo un filtro promedio que le apliqué a una imagen que originalmente tenía ruido? ¿Qué pasó en la imagen? ¿Han trabajado con plastilina? Sí. En la primera imagen tenemos la superficie y aventamos pedacitos de plastilina. En la segunda ya se derritió. En la tercera se derritió más. Entonces, en lugar de estar una bolita de plastilina, ya es una mancha de plastilina. Entonces, lo que sucedió es que el ruido ya es parte de la imagen. Ya entendí. Es como, por ejemplo, hay un programa de edición de imágenes llamado Lightroom que te permite quitar ruido. Ajá. Entonces eso es lo que hace cuando quita el ruido, lo integra en la imagen con... Una de dos, o lo integra o lo elimina. Ahorita vamos a ver cómo se elimina. Esta primera aproximación lo que hace es, pues como yo no sé qué parte es ruido y qué parte no, pues lo promedio y entonces ya en lugar de tener manchitas, en vez de tener puntos con plastilina, ahora los tengo aplastados. Porque lo suavicé, ¿están de acuerdo? El efecto suavizado. Pero ya lo que no queríamos ya es parte de. ¿Sale? Voy a irme al siguiente filtro. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces me voy a la presentación. Entonces, ¿qué pasa con un filtro mediano? ¿Ok? Lo que hace es, por cada píxel, imagínate este píxel, ordena los elementos.
Y el elemento que esté a la mitad, ese es el valor que tiene como mediana. ¿Ok? ¿Qué sucede? Los ruidos, el ruido que le pusimos, sobre todo ese sintético que le pusimos, ¿están de acuerdo que está en los muy claros o en los muy oscuros? ¿Qué pasa cuando hago esto? Pues el ruido va a estar o aquí o acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando tomo el de en medio, quito el ruido. ¿Ok? Visualmente, aquí está. Yo tengo esta imagen que tiene ruido y vean a dónde me puedo ir usando un filtro mediano. Elimino el ruido original. Porque lo aíslo, porque o está acá o está allá, pero no está en medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Y es por eso. Ahora, si el ruido está en los tonos medios, no es una buena opción este filtro. Es decir, lo que no quiero está en los tonos medios, no puedo porque entonces cuando me saque la mediana, ese es el ruido que voy a elegir. Entonces, esto funciona cuando el ruido o es muy claro o es muy oscuro, que a ese se le llama el salpimienta, así se le llama el ruido salpimienta, porque o te da tonos oscuros o te da tonos claros, cualquiera de los dos. Ahora, nada más vamos a explicar el filtro mediano y ya lo podemos correr la próxima clase. Permítanme. Programas. Añado el filtro mediano. Aparece como filtro mediano. RSS. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el filtro mediano? El filtro mediano lo que hace es que va construyendo un vector con todos mis vecinos, incluyéndome al vecino central. Y ya existe la función en MATLAB que te dice la mediana, que se llama median. Entonces, median de este vector de vecinos y lo guardamos en el vecino central. ¿Ok? Hace un recorrido de toda mi imagen y otra vez checo este lambda que tú quieres. ¿Cuántos vecinos voy a ver hacia los dos lados? ¿Ok? Y voy construyendo mis vecinos, que son un vector de vecinos. ¿Ok? Coloco los vecinos y lo que voy a tener al final es un vectorcito, ¿verdad? Una matricita donde tengo los vecinos que encuentro y con esa función de median ya hace el ordenamiento y me toma el elemento central. ¿Alguna duda de este? ¿Corresponde este vector de vecinos a esto que está aquí? O sea, toma y todos estos elementos que aparecen, aquí está tomando lambda 2, ¿no? Todos estos elementos que aparecen, los ordena del menor al mayor y el elemento que está a la mitad es el 7. El 7 le correspondería en lugar del 4 porque corresponde a la mediana de esta zona. ¿No hay duda? ¿No? Nos da tiempo. Vamos a usar este filtro promedio. ¿Se acuerdan que sacábamos el promedio y así? Lo que vamos a hacer es
Vamos a hacer el filtro mediano de esto, igual. Entonces lo guardamos como 36. 36. No, 37. Filtro mediano. Entonces, vamos a usar justamente a Elena con ruido, la que generamos, y vamos a hacerle el filtro mediano. Entonces, el filtro mediano para lambda 1, el filtro mediano lambda 2 y lambda 3. ¿Ok? Bueno, pues podríamos graficar el histograma, aunque aquí no creo que haya mucho nada. Es el filtro mediano, filtro mediano, filtro mediano. Filtro mediano, mediano, mediano. ¿Ok? ¿No existe? Ahí va. Ya estos filtros ya son un poco más tardados porque está haciendo ordenamiento de cada vecino. Y luego, este es de 17, el otro va a ser como de 40 segundos. Ah, 30 y unos tantos. ¿Listos para la magia? ¿Se quitó o no se quitó el ruido? Pues sí, ya con lambda 3 ya es prácticamente imperceptible. Pero se suavizó demasiado. Pero sí perdió. Está ya demasiado suavizada, casi no se ven los detalles. Casi no. Entonces, yo usaría un lambda 1, quito bastante y no pierdo tanta la textura, ¿no? Pero sí están de acuerdo que parece magia. Sí, aunque bueno, sí, en el lambda 3 ya tiene como un efecto acuarela, incluso en el sombrero es donde como que más se nota. Exactamente. Pero lambda 1 todavía podemos considerarlo, ¿no? Porque no se pierde tanto detalle y sí se quita el ruido. Ahora, este ruido, no sabemos qué tanto ruido le pusieron o qué tipo de ruido es. Simplemente hay un ruido, ¿no? Y como no podemos restaurar a la imagen original, pues esta sería muy parecida a la original. Aquí les pongo un ejemplo. Y bueno, filtros de suavizado hay muchos.
El que ya vimos, pues es el filtro promedio. ¿Qué pasa con un promedio? ¿Están de acuerdo que para el valor del central, todos aportan lo mismo? Es como la democracia de los píxeles, ¿no? Todos aportan lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo quiero diferenciar la aportación de los vecinos que están arriba, abajo, izquierda, derecha, de los que están en diagonal, que yo considero que están más lejos del píxel central? Entonces lo que hago es le doy diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí le doy 2, 2, 2, 2. ¿Cuánto va ahí? 2, 4, aquí van 8, ¿no? 8 y 4, 12, 13, 14, 15, 16. Si yo divido entre un 16avo, esto me da un promedio, pero un promedio más específico. Y yo le doy más importancia a los vecinos, a los 4 vecinos que tengo, que a los diagonales. ¿Ok? ¿Les parece que este lo veamos la siguiente?